En septiembre de 2025, ocurrieron dos eventos aparentemente imposibles en un intervalo de apenas 72 horas. La península de Kamchatka, en Rusia, tembló con un terremoto de magnitud 7.8, el más reciente de una devastadora secuencia que había comenzado en julio. Sin embargo, 3 días antes, nuestro planeta había sido golpeado por una tormenta geomagnética G3, justo cuando nuestro Sol despertaba de un letargo de 11 años. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero existe un tercer elemento en este drama cósmico, 3I Atlas, el visitante interestelar que actualmente se precipita hacia nuestra estrella, portando una coma de plasma con la mitad del tamaño del propio Sol y creciendo cada día. Para bien o para mal, estamos siendo testigos de algo nunca antes observado en la historia registrada de la humanidad. Acompáñame en esta exploración mientras desentrañamos si estos eventos extraordinarios representan una simple casualidad o algo mucho más interconectado. De lo que la ciencia se atreve a admitir, el Sol está despertando. El 18 de septiembre de 2025, la Tierra se estremeció. Un terremoto de magnitud 7.8 desgarró las aguas de la península de Kamchatka, enviando vibraciones a lo largo de todo el círculo de fuego del Pacífico. Pero lo que hace extraordinario este momento es que solo 3 días antes, nuestro planeta había sido golpeado por algo completamente diferente. Una tormenta geomagnética G3, uno de los eventos climáticos espaciales más poderosos del año, que barrió nuestra magnetosfera como un tsunami invisible. 2 eventos, un solo fin de semana, y entre ellos, una pregunta que haría a cualquier científico racional detenerse a reflexionar. ¿Cuáles son las probabilidades? Nuestro Sol está despertando. Tras años de relativa calma, el ciclo solar 25 está alcanzando su punto máximo, y los números cuentan una historia tan fascinante como inquietante. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha estado monitoreando el aumento de la actividad. Más agujeros coronales, flujos de viento solar de alta velocidad y perturbaciones geomagnéticas que pueden iluminar auroras tan al sur como Colorado. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La tormenta G3 del 14 al 15 de septiembre no provino de una explosión solar ni de una eyección de masa coronal. Surgió de algo más sutil, más persistente, un flujo de alta velocidad desde un agujero coronal. Imagina las líneas del campo magnético del Sol abriéndose como una flor, creando una autopista por la que partículas cargadas corren hacia la Tierra a velocidades superiores a 600 kilómetros por segundo. El terremoto que le siguió tampoco fue un simple temblor secundario. Este evento de magnitud 7.8 golpeó la misma región que había sido devastada apenas 7 semanas antes por un monstruo de magnitud 8.8, uno de los terremotos más poderosos jamás registrados instrumentalmente. El evento del 29 de julio había desencadenado alertas de tsunami en todo el Pacífico, con sistemas de detección desde Hawái hasta Chile, monitoreando olas capaces de remodelar litorales. Cualquier sismólogo que se precie dirá que los terremotos son impulsados por fuerzas tectónicas, la lenta danza de fricción de las placas continentales que ha coreografiado la superficie de nuestro planeta por miles de millones de años. Y tienen absolutamente razón. Pero ¿y si hubiera más en esta historia? Entra en escena nuestro tercer actor en este drama cósmico 3I Atlas, oficialmente designado C2025N1. No se trata de un cometa cualquiera. Es el tercer visitante interestelar confirmado de nuestro sistema solar. Un viajero del vacío entre las estrellas que actualmente se precipita hacia un encuentro cercano con nuestro Sol. El 30 de octubre de 2025 alcanzará el perihelio, su máxima aproximación a nuestra estrella.
a una distancia de aproximadamente 1,4 unidades astronómicas. Antes de que empieces a almacenar alimentos enlatados, déjame aclararlo. 3i Atlas no representa absolutamente ninguna amenaza para la Tierra. Su mayor aproximación a nuestro planeta será de unas 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente 168 millones de kilómetros de distancia. Eso es más lejos que la distancia entre la Tierra y el Sol. No estamos ante un evento de extinción, sino ante una oportunidad científica sin precedentes. Lo que hace notable a 3i Atlas son las observaciones del telescopio espacial Hubble, que revelaron algo extraordinario. Este vagabundo interestelar ya está activo, desarrollando una nube difusa de gas y polvo, a una distancia en la que la mayoría de los cometas permanecen dormidos. Estamos hablando de una estructura que puede extenderse por 700.000 kilómetros, aproximadamente la mitad del diámetro de nuestro propio Sol. Piensa en eso por un momento. Un objeto de otro sistema estelar, cargando química y hielos, formados en una cuna estelar alienígena, está creando una burbuja de actividad tan masiva que podría engullir varios planetas Tierra sin rozar sus bordes. Y está haciendo esto a millones de kilómetros del cálido abrazo del Sol. Quiero ser absolutamente claro en algo antes de seguir adelante. La sismología tradicional no ha encontrado ningún vínculo causal demostrado entre tormentas solares y terremotos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, la principal organización mundial de monitoreo sísmico, sostiene que son las fuerzas tectónicas las que impulsan la actividad sísmica, no el clima espacial. Exploraremos hipótesis alternativas a medida que avancemos, pero las etiquetaremos claramente como especulación, no como hechos establecidos. Dicho esto, la coincidencia temporal es curiosa. La tormenta geomagnética del 14 de septiembre fue impulsada por un agujero coronal transecuatorial recurrente, una grieta persistente en el campo magnético del Sol que bombeaba viento solar de alta velocidad hacia la Tierra durante días. Este mismo agujero coronal, designado CH316 por los físicos solares, creó las condiciones para múltiples perturbaciones geomagnéticas a lo largo de septiembre. Los flujos de viento solar de alta velocidad provenientes de agujeros coronales son distintos de las explosiones dramáticas que normalmente asociamos con el clima espacial. En lugar de un golpe repentino, ofrecen una presión sostenida que puede durar días. La densidad del viento solar cae dramáticamente, a veces por debajo de una partícula por centímetro cúbico, mientras la velocidad aumenta hasta casi duplicar la línea de base normal de 400 kilómetros por segundo. Para quienes siguen esto desde casa, pueden rastrear estas condiciones en tiempo real. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA proporciona actualizaciones continuas sobre el índice KP, una medida de perturbación geomagnética que va de 0 a 9. Cualquier valor superior a 4 comienza a afectar la tecnología. Un 6 o 7 puede interrumpir redes eléctricas y sistemas GPS. El Servicio Geológico de los Estados Unidos mantiene bases de datos igualmente transparentes de actividad sísmica. Cada terremoto por encima de magnitud 2,5 es catalogado, analizado y puesto a disposición pública en cuestión de minutos tras su detección. Pero volvamos a nuestro visitante cósmico. 3i Atlas no viaja solo a través de esta heliosfera cada vez más activa. Octubre de 2025 promete ser uno de los meses más activos para observadores de cometas en tiempos recientes. El cometa C 2025 R2 Swan hará su máxima aproximación a la Tierra alrededor del 19 al 21 de octubre, pasando a solo 0,26 unidades astronómicas, lo bastante cerca para desarrollar una cola visible con binoculares. Mientras tanto, C 2025 A6 Lemon
se está volviendo rápidamente más brillante, con previsiones que sugieren que podría alcanzar magnitud 4 hacia finales de octubre. Eso es lo suficientemente brillante como para ser visto a simple vista bajo cielos oscuros, suponiendo que sepas dónde mirar, múltiples viajeros, un sol activo, y la Tierra respondiendo con algunas de sus liberaciones sísmicas más poderosas en más de una década. ¿Coincidencia tal vez? Pero, como exploraremos en los próximos segmentos, algunos investigadores han propuesto mecanismos que podrían vincular estos fenómenos de formas que desafían nuestra comprensión de cómo opera el sistema solar como un todo interconectado. Esto es lo que sabemos con certeza. El campo magnético del Sol se extiende mucho más allá del disco solar visible, creando una heliosfera que abarca a todos los planetas y se expande hasta el espacio interestelar. Cuando objetos como 3C y Atlas entran en este dominio, se convierten en parte de un circuito eléctrico que abarca miles de millones de kilómetros cúbicos. Sus comas masivas pueden interactuar con el viento solar, el campo magnético interplanetario y los complejos sistemas de corrientes que fluyen a través de nuestro vecindario cósmico. La cuestión no es si estas interacciones ocurren, absolutamente ocurren. La pregunta es si son lo suficientemente poderosas como para influir en procesos geológicos en un planeta a 150 millones de kilómetros de distancia. Si el delicado equilibrio de tensiones a lo largo de las fallas podría ser influenciado por cambios en el entorno electromagnético que nos rodea. A medida que nos adentramos más profundamente en esta investigación, examinaremos tres categorías distintas de evidencia. Primero, los datos verificados, mediciones del clima espacial, registros sísmicos y astronomía observacional que nadie discute. Segundo, las afirmaciones controvertidas, hipótesis sobre conexiones entre actividad solar y terremotos que siguen siendo debatidas intensamente dentro de la comunidad científica. Y tercero, los escenarios francamente especulativos, las preguntas ¿qué pasaría si...? Que empujan los límites del pensamiento convencional. Nuestro viaje comienza con una mirada más cercana a la península de Kamchatka, donde las fuerzas tectónicas han creado una de las regiones más sísmicamente activas de la Tierra. Pero como descubriremos, incluso la explicación geológica más directa plantea preguntas sobre el tiempo, la agrupación y los ritmos misteriosos que parecen gobernar cuando el planeta decide liberar su energía acumulada. ¿Qué sucede cuando un visitante interestelar, cargando una nube de plasma del tamaño de la mitad del Sol, se encuentra con un sistema estelar en medio de una agitación magnética? Estamos a punto de descubrirlo. Déjame pintar una imagen de lo que ocurrió el 29 de julio de 2025 a las 14 horas, 55 minutos y 10 segundos, tiempo universal coordinado. El fondo marino frente a la costa de la península de Kamchatka, en Rusia, cambió repentinamente. En menos de 3 minutos, una zona de falla que había estado bloqueada, en su lugar durante décadas liberó energía equivalente a 32.000 millones de toneladas de TNT. El terremoto, de magnitud 8.8 que le siguió, fue tan poderoso que literalmente alteró la duración del día terrestre en microsegundos. En cuestión de minutos, los sistemas de alerta de tsunamis en todo el Océano Pacífico se activaron. La Red Dot, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, por sus siglas en inglés, detectó olas corriendo a través del Pacífico a velocidades cercanas a los 800 km/h. Los satélites de la serie Jason de la NASA confirmaron alturas de ola que superaban los 3 metros en aguas profundas, cargando energía suficiente como para arrasar ciudades costeras a miles de kilómetros de distancia. Lo que hace extraordinario a este evento en los anales de la sismología es que no fue una sorpresa. Bueno, no del todo. La península de Kamchatka se encuentra sobre una de las zonas de subducción más activas del mundo.
donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa de Ojotsk a un ritmo de unos 8 centímetros por año. Esta colisión constante ha acumulado tensión durante siglos, creando las condiciones perfectas para lo que los sismólogos llaman un terremoto de megathrust. La geometría de subducción aquí es ejemplar, perfecta para generar eventos sísmicos masivos. La placa del Pacífico en descenso crea un plano de falla suavemente inclinado que puede romperse a lo largo de cientos de kilómetros simultáneamente. Cuando finalmente cede, la placa suprayacente rebota como un resorte comprimido, desplazando enormes volúmenes de agua de mar en el proceso. Lo inesperado fue la agrupación sin precedentes de grandes eventos que siguió. Para mediados de septiembre, la región había experimentado más de 40 réplicas por encima de magnitud 6, incluyendo varias que por sí solas se calificarían como terremotos importantes. El evento de magnitud 7.8 del 18 de septiembre fue solo el más reciente en una secuencia que mantuvo a sismólogos de todo el mundo pegados a sus estaciones de monitoreo. Para comprender por qué este agrupamiento es importante, necesitas apreciar cómo funcionan las transferencias de tensión a lo largo de los sistemas de fallas. Cuando ocurre un gran terremoto, no solo libera energía, sino que la redistribuye. Áreas que previamente eran estables, de repente se encuentran bajo mayor tensión, mientras que otras experimentan lo que los sismólogos llaman sombras de tensión, donde la probabilidad de terremotos disminuye temporalmente. El desafío con eventos de megathrust, como el terremoto del 29 de julio, es que pueden desencadenar fallas en cascada en vastas áreas. La zona de ruptura inicial se extendió por casi 600 kilómetros a lo largo del límite de la placa, pero los cambios de tensión que creó llegaron mucho más lejos. La modelización de tensión de Coulomb, realizada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, sugiere que decenas de segmentos de fallas cercanas experimentaron un aumento en la probabilidad de ruptura tras el temblor principal. Aquí es donde la sismología tradicional y las hipótesis alternativas comienzan a divergir. La explicación convencional para el evento del 18 de septiembre es directa. Se trata de una gran réplica desencadenada por los cambios de tensión del terremoto de julio. La clasificación de magnitud 7.8 confirma esa interpretación. Es exactamente el tipo de evento de seguimiento que cabría esperar en una secuencia de esa magnitud. Pero el tiempo lo es todo en ciencia, y la cronología aquí levanta cejas. El terremoto del 18 de septiembre ocurrió apenas 3 días después de que aquella tormenta geomagnética G3 barrió la magnetosfera de la Tierra. ¿Podría ser simple coincidencia? ¿O existe una conexión más profunda entre el entorno eléctrico de nuestro planeta y las tensiones mecánicas que impulsan los terremotos? Antes de explorar esa posibilidad, veamos qué ocurrió realmente durante esos días críticos de septiembre. La tormenta geomagnética comenzó el 14 de septiembre, cuando un flujo de alta velocidad desde un agujero coronal colisionó con la magnetosfera de la Tierra. A diferencia del impacto súbito de una eyección de masa coronal, esta fue una presión sostenida que se acumuló gradualmente durante 48 horas. Magnetómetros terrestres registraron fluctuaciones en el campo magnético que alcanzaron niveles G3, lo suficientemente fuertes como para provocar despliegues aurorales generalizados y causar pequeñas interrupciones en las comunicaciones de radio. Más sutilmente, la tormenta indujo corrientes telúricas en la corteza terrestre, flujos eléctricos que siguen estructuras geológicas y pueden alcanzar intensidades sorprendentes a lo largo de zonas de falla. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA documentó el evento en detalle.
Las velocidades del viento solar alcanzaron un pico de casi 700 km/h, mientras que la densidad de partículas cayó a menos de un protón por centímetro cúbico. Estas condiciones crean lo que algunos investigadores llaman un vacío de viento solar, un entorno de baja presión que, según teorías alternativas, podría influir en procesos tectónicos mediante acoplamiento electromagnético. Aquí es donde debemos proceder con cautela. La idea de que el clima espacial podría desencadenar terremotos sigue siendo altamente controvertida dentro de la comunidad sismológica. Una revisión exhaustiva publicada en el Journal of Geophysical Research no encontró correlaciones estadísticamente significativas entre tormentas geomagnéticas y ocurrencia de terremotos cuando se aplican controles estadísticos adecuados. Sin embargo, un pequeño número de estudios informó correlaciones débiles bajo condiciones específicas. Algunos investigadores señalan cambios en la presión atmosférica, perturbaciones ionosféricas o corrientes inducidas como mecanismos potenciales de disparo para terremotos que ya están al borde de la ruptura. La frase clave aquí es al borde de la ruptura. Nadie sugiere que el clima espacial pueda generar terremotos en regiones corticales estables. La península de Kamchatka estaba lejos de ser estable en septiembre de 2025. La región ya experimentaba una elevada actividad sísmica tras el megaterremoto de julio. Las secuencias de réplicas suelen seguir patrones estadísticos bien establecidos, con la frecuencia de eventos disminuyendo según leyes de potencia verificadas en miles de secuencias sísmicas. Lo que hace notable al evento del 18 de septiembre no es que ocurriera grandes réplicas son esperadas tras eventos de magnitud 8.8, sino su momento preciso en relación con la tormenta geomagnética. Sería necesario un análisis estadístico para determinar si este tiempo se ajusta a intervalos de coincidencia esperados o representa algo más significativo. Hay una simetría elegante en nuestro planeta que la mayoría de las personas nunca considera. Traza una línea desde cualquier punto de la superficie de la Tierra directamente a través del centro hasta el lado opuesto, y encontrarás su antípoda, la ubicación exactamente opuesta en el globo. Para la mayoría de los lugares, ese antípoda cae en algún punto del océano, pero para la sísmicamente activa península de Kamchatka surge algo más intrigante. Su antípoda cae notablemente cerca del pasaje de Drake, una de las regiones tectónicamente más activas del océano austral. Esta curiosidad geográfica ha captado la atención de investigadores que estudian lo que llaman el equilibrio energético en los sistemas sísmicos globales. Su hipótesis es provocadora y en gran parte no comprobada. Cuando ocurren terremotos masivos, generan desequilibrios de tensión que eventualmente deben resolverse, y a veces esa resolución ocurre en el otro lado del mundo. El concepto se basa tanto en física establecida como en geodinámica especulativa. Sabemos que los grandes terremotos generan ondas sísmicas que se propagan completamente alrededor de la Tierra. Estas ondas, particularmente las ondas superficiales de largo período que pueden dar la vuelta al globo varias veces, transportan información sobre la magnitud, la profundidad y las características de ruptura del terremoto a cada punto de la superficie del planeta. Pero ¿y si transportaran algo más? ¿Y si también transfirieran cambios reales de tensión que se acumulan con el tiempo, creando condiciones para futuros terremotos en lugares que parecen completamente no relacionados con el evento original? El terremoto de magnitud 8.8 en Kamchatka, ocurrido el 29 de julio, ciertamente generó energía suficiente como para poner a prueba esta hipótesis. Sus ondas sísmicas fueron registradas por estaciones de monitoreo en todos los continentes, con algunos instrumentos detectando movimiento más de 12 horas después de la ruptura inicial.
Las ondas circularon la Tierra varias veces antes de finalmente disiparse en el ruido de fondo del movimiento sísmico continuo. En el proceso, atravesaron cada gran sistema de fallas del planeta, incluida la compleja red de fallas transformantes, dorsales oceánicas y zonas de subducción que rodean el océano austral. La región del pasaje de Drake es particularmente sensible porque se encuentra en la intersección de tres grandes placas tectónicas, la Antártica, la Sudamericana y la Escocia, creando una zona donde la tensión puede acumularse y liberarse en patrones impredecibles. La hipótesis antipodal sugiere que la energía del terremoto de Kamchatka podría haber sido depositada en estas estructuras del océano austral, creando condiciones para un terremoto de respuesta retardada. El mecanismo no está claramente definido. Podría implicar transferencia directa de tensión a través de capas profundas de la Tierra, efectos de resonancia que amplifican concentraciones locales de tensión o procesos más exóticos que involucran el campo magnético del planeta y la estructura de conductividad eléctrica, lo que hace que esta idea sea particularmente convincente para sus proponentes es la ventana de tiempo que han identificado. Basándose en el análisis histórico de pares de terremotos antipodales, sugieren que las respuestas retardadas suelen ocurrir dentro de los 2 a 6 meses posteriores al evento original. El terremoto de Kamchatka del 29 de julio nos coloca directamente dentro de esa ventana a medida que avanzamos por octubre y noviembre de 2025. Pero aquí es donde debemos aplicar un escepticismo saludable. La sismología convencional no reconoce el desencadenamiento antipodal de terremotos como un fenómeno validado. El Servicio Geológico de los Estados Unidos y otras agencias autorizadas basan sus pronósticos en condiciones geológicas locales, tasas de acumulación de tensión y modelos estadísticos derivados de historiales sísmicos regionales. La transferencia global de tensión es real. Eso es ciencia bien establecida. Los grandes terremotos realmente alteran las condiciones de tensión a lo largo de miles de kilómetros, y estos cambios pueden adelantar o retrasar el momento de terremotos en sistemas de fallas conectados. Pero los efectos generalmente disminuyen rápidamente con la distancia, siguiendo relaciones matemáticas bien comprendidas, basadas en la geometría de la falla y las propiedades de la corteza. El desencadenamiento antipodal requeriría la transmisión de energía a través de 12.700 kilómetros de tierra sólida, la distancia máxima posible entre dos puntos de la superficie. Aunque las ondas sísmicas ciertamente viajan esas distancias, la idea de que podrían crear concentraciones de tensión suficientes para provocar grandes terremotos sigue siendo altamente especulativa. El desafío reside en los cálculos del presupuesto energético. Un terremoto de magnitud 8.8 libera aproximadamente 10-17 julios de energía, equivalente a unas 32 megatoneladas de TNT. Pero la mayor parte de esa energía se disipa como calor y radiación sísmica dentro de los primeros kilómetros de la zona de ruptura. La fracción que alcanza distancias antipodales es minúscula en comparación con las fuerzas tectónicas locales que controlan la ocurrencia de terremotos. No obstante, los proponentes del desencadenamiento antipodal señalan varios ejemplos históricos que parecen apoyar su hipótesis. El terremoto de Sumatra de diciembre de 2004 fue seguido 4 meses después por un evento de magnitud 8.6 en el mismo sistema de fallas. El terremoto de Tohoku de marzo de 2011 precedió a una actividad sísmica inusual en varias regiones antipodales. Aunque ningún gran evento correspondió claramente al patrón previsto. Más intrigante aún, algunos investigadores
han identificado aparentes correlaciones entre secuencias de terremotos en el Círculo de Fuego del Pacífico y actividad contemporánea a lo largo del sistema de la dorsal mesoatlántica. Estas correlaciones, si fueran reales, sugerirían mecanismos de transferencia de tensión a escala global que no están completamente comprendidos por la sismología convencional. La región del pasaje de Drake representa un caso de prueba particularmente interesante debido a su singular escenario geológico. El pasaje constituye el corredor oceánico más joven de la Tierra, habiéndose abierto hace apenas 34 millones de años, cuando Sudamérica y la Antártida finalmente se separaron. Esta historia geológica relativamente reciente significa que los sistemas de fallas allí todavía se están ajustando a su nueva configuración. La región experimenta actividad sísmica regular a lo largo del sistema de la dorsal antártica sudamericana, con eventos típicos que varían de magnitud 5 a 7, pero la compleja interacción entre dorsales oceánicas, fallas transformantes y la cercana zona de subducción de las Islas Sandwich del Sur crea condiciones en las que eventos mayores siguen siendo posibles. Si la transferencia de energía antipodal es real, podríamos esperar ver varias señales en la región del pasaje de Drake durante los próximos meses. Un aumento de la actividad sísmica en múltiples sistemas de fallas sugeriría cambios de tensión amplios en lugar de efectos localizados. Cambios en los mecanismos focales de los terremotos, la orientación de los planos de ruptura, podrían indicar campos de tensión alterados. Y el momento de cualquier evento importante tendría que caer dentro de la ventana prevista para respuestas antipodales. El componente electromagnético de esta hipótesis añade otra capa de complejidad. Algunos investigadores proponen que el desencadenamiento antipodal de terremotos no es puramente mecánico, sino que involucra efectos eléctricos que se propagan a través de las capas conductoras de la Tierra. Esta idea conecta el concepto de equilibrio energético sísmico con teorías electromagnéticas más amplias que hemos estado explorando. Según esta variante electromagnética, el terremoto de Kamchatka no solo creó cambios mecánicos de tensión, sino también perturbaciones eléctricas que se propagaron a través del manto y núcleo conductores del planeta. Esas perturbaciones podrían, en teoría, influir en procesos sísmicos en regiones antipodales, mediante los mismos mecanismos propuestos para el desencadenamiento por clima espacial. Cambios en la presión de fluidos en los poros, propiedades de ruptura eléctrica de materiales de falla alteradas o efectos de calentamiento localizado. El tiempo de tal propagación electromagnética sería mucho más rápido que la transferencia mecánica de tensión, lo que potencialmente explicaría algunas de las correlaciones de plazo más corto observadas en catálogos sísmicos históricos. Las señales eléctricas viajan a fracciones significativas de la velocidad de la luz a través de materiales conductores, lo que significa que los efectos antipodales podrían aparecer en cuestión de horas o días, en lugar de meses. Poner a prueba estas ideas requiere un análisis sofisticado de bases de datos sísmicas globales combinadas con datos de monitoreo electromagnético. Algunos grupos de investigación han informado resultados preliminares prometedores, pero la corriente principal de la ciencia sigue siendo escéptica. La relación señal-ruido en catálogos globales de terremotos es complicada, y las múltiples variables involucradas dificultan establecer relaciones causales claras. La física del posible desencadenamiento de terremotos por el clima espacial involucra varios mecanismos propuestos. Las tormentas geomagnéticas pueden inducir corrientes eléctricas en estructuras geológicas conductoras, alterando potencialmente la presión de los fluidos en los poros a lo largo de los planos de falla.
Cambios en la presión atmosférica asociados al calentamiento ionosférico podrían, en teoría, influir en los campos de tensión cortical. Algunos investigadores incluso sugieren que los efectos electromagnéticos podrían modificar el comportamiento de fluidos dentro de las zonas de falla. Pero aquí está el punto crucial. Incluso si estos mecanismos existen, solo afectarían a fallas que ya están cargadas y listas para romperse. El clima espacial no puede crear terremotos desde cero. En el mejor de los casos, podría adelantar el momento de eventos que de todas formas iban a ocurrir. La ciencia de los tsunamis que emerge de estos eventos merece atención especial. El terremoto del 29 de julio se convirtió en un caso de prueba del mundo real para sistemas de alerta de próxima generación. El sistema Guardian de la NASA, que utiliza tecnología GPS para detectar movimientos del suelo en tiempo real, proporcionó datos cruciales minutos después de la ruptura inicial. Combinados con las redes sísmicas tradicionales y las boyas DART, estos sistemas ofrecieron un cuadro sin precedentes de cómo la energía se propaga tanto a través de la tierra sólida como del océano que la cubre. Las olas generadas por el evento de julio cruzaron el Pacífico. En menos de 10 horas, recordándonos cuán rápidamente los tsunamis pueden viajar a través de cuencas oceánicas. Las comunidades costeras desde Alaska hasta Chile recibieron aviso anticipado, testimonio de la cooperación internacional que se ha desarrollado en la ciencia de tsunamis desde el devastador evento del Océano Índico en 2004. Al mirar hacia el resto de 2025, los sismólogos continúan monitoreando la región de Kamchatka con gran interés. Los modelos estadísticos sugieren que réplicas adicionales de gran magnitud siguen siendo posibles, con probabilidades que disminuirán lentamente durante los próximos meses y años. Pero aquí está lo que los modelos tradicionales no consideran. Nos acercamos a una confluencia única de eventos astronómicos que no se ha dado en la historia registrada. Un cometa interestelar con una coma que abarca cientos de miles de kilómetros está a punto de encontrarse con un sol magnéticamente activo en el pico de su ciclo de 11 años. Si el acoplamiento electromagnético entre el clima espacial y la actividad sísmica es real, y eso es un sí enorme, entonces las próximas semanas podrían ofrecer el caso de prueba más convincente que jamás hayamos tenido. La cuestión no es si la correlación equivale a causalidad, sino si la correlación es lo suficientemente fuerte como para justificar una investigación científica seria. La Tierra bajo Kamchatka sigue inquieta, su zona de falla aún ajustándose a los masivos cambios de tensión del 29 de julio. Arriba, el entorno del clima espacial se vuelve cada vez más turbulento a medida que el ciclo solar 25 se acerca a su pico. Y en algún lugar en la oscuridad entre los planetas, Teres y Atlas continúa su ancestral viaje hacia un encuentro con nuestra estrella. ¿Qué ocurre cuando estos tres dominios, geológico, solar e interestelar, convergen en la misma estrecha ventana de tiempo? La península de Kamchatka podría estar a punto de darnos la respuesta, estemos preparados o no. Hay algo peculiar sucediendo en el espacio alrededor de nuestro planeta que la mayoría de la gente nunca considera. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, la Tierra está rodeada por un río invisible de partículas cargadas que fluyen desde el Sol a velocidades que cruzarían Estados Unidos continental en menos de 20 segundos. Lo llamamos viento solar y ha estado fluyendo alrededor de nuestro planeta durante miles de millones de años. La cuestión clave es si los efectos electromagnéticos de las tormentas geomagnéticas alcanzan magnitudes de tensión comparables al desencadenamiento por mareas. Experimentos de laboratorio sugieren que las corrientes eléctricas pueden influir en procesos de fractura de rocas
Pero extrapolar esos resultados a sistemas de fallas naturales sigue siendo un reto. Lo que hace particularmente intrigante a la tormenta del 14 de septiembre es su momento, en relación tanto con la conjunción de Mercurio como con el posterior terremoto en Kamchatka. Si las posiciones planetarias pueden modular las condiciones eléctricas heliosféricas, entonces los eventos de alineación podrían representar períodos de acoplamiento electromagnético intensificado entre el clima espacial y los procesos terrestres. El mecanismo funcionaría de la siguiente manera. Los alineamientos planetarios alteran la estructura a gran escala de la hoja de corriente heliosférica, la vasta espiral de corriente eléctrica que se extiende desde el ecuador solar a través de todo el sistema solar. Estos cambios se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz, alcanzando la Tierra en apenas 8 minutos tras generarse en la superficie del Sol, cuando la hoja de corriente modificada encuentra la magnetosfera terrestre durante una tormenta geomagnética. La interacción puede amplificarse en comparación con condiciones normales. El campo magnético del planeta canaliza las corrientes intensificadas hacia las regiones polares, donde se conectan al circuito global de corrientes telúricas que fluyen a través de la Tierra sólida. En regiones tectónicamente activas, como la península de Kamchatka, esas corrientes podrían teóricamente proporcionar el estrés adicional necesario para disparar terremotos en fallas que ya están al borde de la ruptura. El efecto sería sutil, quizá adelantando el momento de un terremoto por horas o días, en lugar de crear eventos completamente nuevos. Poner a prueba esta hipótesis requiere un análisis estadístico cuidadoso de catálogos sísmicos comparados con registros de tormentas geomagnéticas y bases de datos de posiciones planetarias. Algunos estudios preliminares han reportado correlaciones débiles, pero la comunidad científica sigue dividida respecto a su significancia. La secuencia de septiembre de 2025 proporciona un punto de datos en esta investigación en curso. La conjunción superior de Mercurio precedió a la tormenta G3 en menos de 24 horas. La propia tormenta duró más de 2 días, generando perturbaciones electromagnéticas sostenidas. 3 días después del inicio de la tormenta, la península de Kamchatka experimentó su terremoto de magnitud 7.8. ¿Están conectados estos eventos por algo más que casualidad? La pregunta sigue abierta. Los intervalos de tiempo involucrados, horas entre conjunción y tormenta, días entre tormenta y terremoto, son consistentes con mecanismos de disparo electromagnético propuestos, pero también son consistentes con una simple coincidencia a medida que avanzamos más profundamente hacia la fase máxima del ciclo solar 25. Las oportunidades para poner a prueba estas ideas se multiplican. Los agujeros coronales se vuelven más numerosos durante el máximo solar, creando encuentros frecuentes con flujos de alta velocidad. Los alineamientos planetarios ocurren regularmente a lo largo del año, proporcionando múltiples oportunidades para comparar condiciones electromagnéticas. La verdadera prueba puede llegar a finales de octubre, cuando 3I Atlas alcance el perihelio, mientras varios otros eventos astronómicos se desarrollan simultáneamente. Si el acoplamiento electromagnético entre el clima espacial y los terremotos es real, este período podría proporcionar la evidencia más convincente jamás descubierta, pero eso supone que los efectos permanezcan sutiles y localizados. ¿Y si no lo son? ¿Y si el entorno electromagnético durante el período de alineación de octubre resulta ser lo suficientemente fuerte como para influir en la actividad sísmica en múltiples regiones simultáneamente? Estamos a punto de entrar en territorio inexplorado en la relación entre el clima espacial y los procesos terrestres. El Sol está más activo de lo que ha estado en años. Varios cometas están convergiendo hacia el sistema solar interior,
y las posiciones planetarias están creando condiciones que no se han dado en la historia registrada. Los eventos de septiembre pueden haber sido solo el acto de apertura de un drama cósmico mucho mayor. Si ese drama se desarrolla como una curiosidad científica o algo más trascendental, depende de preguntas que apenas estamos comenzando a formular. Sin embargo, incluso dentro de la comunidad científica tradicional, existe un reconocimiento creciente de que la Tierra debe estudiarse como un sistema interconectado, en donde procesos aparentemente dispares pueden influirse mutuamente a través de mecanismos aún no comprendidos del todo. La idea de un equilibrio energético sísmico global puede sonar especulativa, pero refleja un principio más amplio observado en muchos sistemas naturales, que la energía tiende a redistribuirse hasta alcanzar estados de equilibrio. Desde patrones atmosféricos hasta dinámicas solares, vemos este principio en acción en todos los niveles de escala. No es irracional preguntarse si la actividad sísmica global podría exhibir comportamientos similares, con grandes eventos en una parte del planeta aumentando la probabilidad de actividad en otra. El papel potencial de factores electromagnéticos en estos procesos lleva la hipótesis aún más lejos hacia terreno especulativo. La Tierra es un planeta eléctrico tanto como mecánico. Su núcleo fundido genera un campo magnético global. Sus placas corticales están impregnadas de minerales conductores que responden a campos eléctricos externos. Y su atmósfera está continuamente acoplada al plasma solar que fluye alrededor de nuestro planeta. En este contexto, no es descabellado considerar que un terremoto masivo podría tener efectos tanto electromagnéticos como mecánicos, y que estos podrían propagarse a distancias antipodales donde interactúan con sistemas de fallas ya cargados. La cuestión es si tales efectos son lo suficientemente significativos para producir resultados medibles. Los próximos meses proporcionarán un laboratorio natural para poner a prueba estas ideas. El océano austral está siendo monitoreado de cerca por una red de sismógrafos y sensores submarinos, desplegados como parte de proyectos internacionales de investigación. Si el terremoto de Kamchatka de julio realmente desencadena un evento antipodal, los datos deberían comenzar a mostrar anomalías durante el periodo de octubre a diciembre de 2025. Mientras tanto, los astrónomos continúan rastreando el avance de 3I Atlas hacia su perihelio del 30 de octubre. Su coma, que ya se extiende a más de 700.000 kilómetros, sigue creciendo a medida que el calor del Sol vaporiza sus hielos interestelares. Si bien el cometa representa cero amenaza para la Tierra, su llegada en este momento de intensa actividad sísmica y solar añade un elemento casi narrativo a la historia que se desarrolla. ¿Estamos presenciando meras coincidencias? ¿O el universo está revelando conexiones más profundas entre procesos que la ciencia convencional aún no puede ver? La historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que correlaciones inicialmente descartadas como coincidencias, terminaron revelando principios fundamentales. La relación entre cigarrillos y cáncer de pulmón, entre bacterias y úlceras, entre continentes que encajan como piezas de un rompecabezas y la teoría de la deriva continental. Todos fueron considerados especulativos, incluso ridículos, antes de convertirse en conocimiento establecido. Esto no significa que todas las correlaciones misteriosas resulten ser reales. Muchas hipótesis fascinantes se han derrumbado bajo el escrutinio estadístico. Pero el proceso de examinar estas correlaciones con mente abierta y rigor metodológico es esencial para el progreso científico. El escenario que enfrentamos en 2025 representa una oportunidad única para este tipo de investigación. Con terremotos documentados de magnitud histórica,
tormentas geomagnéticas observadas en detalle y un cometa interestelar visible en los cielos. Tenemos datos de alta calidad de múltiples dominios simultáneamente. Esto crea la posibilidad de realizar análisis verdaderamente interdisciplinarios que podrían arrojar nueva luz sobre cómo funciona nuestro sistema planetario. El concepto de resonancia global es particularmente intrigante en este contexto. Los sistemas naturales frecuentemente exhiben resonancia, donde pequeñas perturbaciones pueden amplificarse dramáticamente cuando ocurren en frecuencias específicas. Vemos esto en el colapso de puentes bajo vientos resonantes, en los patrones de oscilación de moléculas, en el comportamiento orbital de los planetas. Si la Tierra tiene modos resonantes de actividad sísmica, es posible que fuerzas externas como el clima espacial o la influencia gravitacional de cuerpos celestes puedan excitar esos modos en momentos críticos. El máximo solar, que está intensificándose en 2025, añade otra capa de complejidad. Durante el máximo solar, la frecuencia de eyecciones de masa coronal y flujos de alta velocidad aumenta dramáticamente. Estos eventos no solo afectan a la tecnología humana, sino que también representan una entrada sostenida de energía electromagnética en el sistema terrestre. El impacto acumulativo de meses de tormentas geomagnéticas sobre regiones tectónicamente sensibles es un área de investigación aún en gran parte sin explorar. En última instancia, la pregunta no es si la Tierra y el Sol están conectados. Claramente lo están. La verdadera cuestión es hasta qué punto los procesos solares pueden influir en fenómenos geológicos más allá de la atmósfera. Los cambios electromagnéticos del espacio realmente llegan hasta las profundidades de las zonas de falla, donde bloques de corteza esperan romperse. Los eventos de septiembre de 2025 proporcionan un caso de estudio convincente, precisamente porque el tiempo entre fenómenos fue tan estrecho. Una tormenta geomagnética de categoría G3, el 14 de septiembre, seguida de un terremoto de magnitud 7.8 en Kamchatka el 18 de septiembre, en todo en el contexto de un cometa interestelar acercándose al Sol. Los escépticos argumentan que esto es simple coincidencia. Los proponentes sugieren que representa una ventana a conexiones más profundas. Los próximos capítulos de esta historia se escribirán no en teoría, sino en observaciones. Los sismógrafos, magnetómetros y telescopios continuarán recolectando datos mientras avanzamos hacia el perihelio de 3I Atlas a finales de octubre. Ya sea que descubramos evidencia de conexiones ocultas o confirmemos la independencia de estos fenómenos, el proceso de investigación en sí ampliará nuestro entendimiento de cómo funciona este planeta dentro de su entorno cósmico. Lo que está claro es que vivimos en un momento de rara convergencia. La Tierra, el Sol y un visitante interestelar están compartiendo escenario en un drama que se desarrolla tanto en las profundidades del manto terrestre como en el vasto vacío del espacio. Si este es simplemente un momento espectacular de coincidencia o un vistazo a principios universales aún por descubrir, es una pregunta que solo el tiempo y la ciencia rigurosa podrán responder. Por ahora, observamos, registramos y nos preparamos. Porque cuando fuerzas de esta magnitud comienzan a resonar a través de escalas planetarias y cósmicas, incluso las probabilidades más pequeñas merecen nuestra atención plena. En este punto, nuestra investigación entra en un terreno donde la ciencia y la especulación comienzan a entrelazarse. Hemos considerado la tectónica convencional, la influencia potencial del clima espacial y el papel inesperado de 3I Atlas. Pero, ¿y si hay algo más profundo en juego? ¿Y si estos eventos son manifestaciones de un principio unificador que aún no hemos comprendido del todo? La idea de que la Tierra, el Sol y los cuerpos cósmicos distantes puedan estar conectados no es nueva.
Muchas tradiciones antiguas describían al universo como un organismo vivo, donde el pulso del cielo afectaba directamente al destino humano. En la era moderna, la ciencia reemplazó la mitología con ecuaciones y datos, pero la intuición de interconexión nunca desapareció del todo. La física moderna ofrece pistas sobre cómo tales conexiones podrían funcionar. La teoría de campos cuánticos, por ejemplo, describe un universo donde partículas aparentemente separadas están vinculadas por campos subyacentes. El fenómeno de entrelazamiento muestra que dos partículas pueden influirse instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Aunque esto ocurre a escalas subatómicas, nos recuerda que nuestras nociones de separación absoluta pueden ser ilusorias. Aplicado a escalas planetarias y solares, esto sugiere que lo que vemos como sistemas separados, la actividad solar, los cometas, los terremotos, podrían ser manifestaciones diferentes de un campo unificado de energía y materia. Los cambios en un nodo de esta red podrían, en teoría, resonar a través de toda la estructura, a veces de manera sutil, a veces con consecuencias dramáticas. Pensemos en las corrientes telúricas, esas corrientes eléctricas naturales que fluyen a través de la corteza terrestre. Normalmente son débiles, apenas detectables. Pero durante tormentas geomagnéticas intensas, estas corrientes pueden amplificarse hasta niveles que afectan a las redes eléctricas humanas. ¿Por qué no podrían también influir en fluidos subterráneos, presiones de poros y tensiones en fallas geológicas? Ahora añade a esta ecuación a 3I Atlas, un cometa interestelar con una coma de cientos de miles de kilómetros interactuando con el viento solar. Su presencia altera el flujo del plasma, y esa alteración podría transmitirse a lo largo de la heliosfera, modificando las condiciones electromagnéticas que eventualmente alcanzan la Tierra. Si la corteza terrestre ya está en un estado crítico después de un megaterremoto, incluso una perturbación menor podría marcar la diferencia entre estabilidad continua o liberación sísmica. La pregunta crucial es, ¿podemos medir esto? La ciencia avanza cuando las especulaciones se convierten en hipótesis y luego en teorías respaldadas por observaciones. Ya contamos con instrumentos extraordinarios, magnetómetros en todo el mundo, satélites solares como el Solar Orbiter y el Parker Solar Probe, y redes sísmicas globales de altísima sensibilidad. Los próximos meses podrían proporcionar el conjunto de datos más completo jamás reunido sobre la interacción entre el clima espacial y la actividad sísmica. Los modelos estadísticos son esenciales aquí. Si vemos un aumento en la probabilidad de terremotos de magnitud superior a 7 dentro de un periodo de 72 horas después de tormentas geomagnéticas de nivel G3 o superior, eso sugeriría un patrón. Si ese patrón se repite en múltiples regiones activas a lo largo de varios años, la hipótesis ganaría fuerza. Sin embargo, si los datos no muestran correlación más allá de lo esperado por azar, entonces la coincidencia sigue siendo la explicación más probable. Pero incluso si no se demuestra un vínculo causal directo, la narrativa cultural ya está cambiando. El público se siente atraído por la idea de un cosmos interconectado. Videos virales, foros en línea y debates académicos reflejan una fascinación creciente con la posibilidad de que terremotos, auroras y cometas sean capítulos de una misma historia cósmica. Esto tiene consecuencias. La forma en que la gente percibe los desastres naturales influye en cómo responde a ellos. Si se ve a los terremotos no solo como producto de tensiones tectónicas, sino como parte de un ballet cósmico, eso puede alterar las actitudes hacia la preparación, la resiliencia y hasta la espiritualidad. No necesariamente de manera negativa. La percepción de pertenecer a un todo mayor puede inspirar solidaridad y reverencia.
pero también puede abrir la puerta a miedos infundados o pseudociencia. La tarea de los científicos y comunicadores responsables es navegar este delicado equilibrio, mantener la mente abierta a conexiones no convencionales, mientras se exige evidencia rigurosa antes de aceptarlas como verdad. De manera más práctica, la atención internacional en torno a 3I Atlas y los terremotos de Kamchatka podría generar inversiones en monitoreo y preparación, nuevas estaciones sísmicas, mejores satélites para clima espacial, cooperación internacional para compartir datos. Todo esto podría surgir del renovado interés público. La historia muestra que la curiosidad colectiva, incluso cuando nace de coincidencias misteriosas, a menudo impulsa avances reales. Consideremos los paralelismos históricos. El terremoto de Lisboa de 1755 no solo devastó una ciudad, también desencadenó un cambio intelectual que ayudó a dar forma a la Ilustración. El evento obligó a los filósofos a enfrentar preguntas sobre el azar, la causalidad y el lugar del hombre en un universo gobernado por leyes naturales. ¿Podrían los eventos de 2025 desempeñar un papel similar en nuestra era tecnológica? Tal vez, dentro de una década, miremos hacia atrás y veamos que el año en que un cometa interestelar pasó cerca del Sol, mientras la Tierra temblaba y el Sol rugía, fue también el año en que comenzamos a repensar las conexiones entre sistemas aparentemente separados. El desafío inmediato, sin embargo, es resistir la tentación de respuestas fáciles. Las conspiraciones prosperan en vacíos de información y no faltarán afirmaciones sensacionalistas de que los terremotos son causados directamente por cometas o manipulaciones secretas. Lo que se necesita es una comunicación clara, explicaciones que reconozcan las coincidencias intrigantes, exploren hipótesis alternativas, pero distingan cuidadosamente entre especulación y hecho. En última instancia, la lección más importante puede ser la humildad. El universo es vasto, complejo y lleno de sorpresas. Cada vez que creemos haberlo comprendido, nos recuerda lo mucho que queda por aprender. El megaterremoto de Kamchatka, las tormentas geomagnéticas y la llegada de 3I Atlas son recordatorios de que vivimos en un cosmos dinámico, no en un escenario estático. La ciencia prospera precisamente en estos momentos de incertidumbre. Son las preguntas sin respuesta las que impulsan a los investigadores a mirar más allá de los límites establecidos. Y es en esos esfuerzos donde descubrimos no solo más sobre el universo, sino también más sobre nosotros mismos, nuestra capacidad de asombro, de cooperación y de resiliencia frente a lo desconocido. De cara al futuro, una cosa está clara: los próximos meses serán observados con una intensidad sin precedentes. Desde los observatorios que siguen el paso de 3I Atlas hasta las estaciones sísmicas que monitorean cada movimiento en Kamchatka, pasando por los satélites que registran las llamaradas solares, nunca hemos tenido tantas herramientas para estudiar una convergencia cósmica de este tipo. Lo que descubramos puede confirmar la visión tradicional de sistemas independientes o puede abrir una nueva era de comprensión interconectada. En cualquier caso, nuestra percepción del universo nunca volverá a ser la misma. En el corazón de este enigma cósmico está una pregunta fundamental que ha perseguido a científicos y filósofos por igual. ¿Es el universo un sistema de relojería donde cada componente funciona independientemente de los demás, o es una red profundamente interconectada en la que incluso los eventos distantes pueden influirse mutuamente? Durante gran parte de la historia moderna, la ciencia ha favorecido la primera visión. El reduccionismo nos enseñó que podíamos comprender sistemas complejos, dividiéndolos en sus partes más simples. El Sol es estudiado por los físicos solares, la Tierra por los geólogos, los cometas por los astrónomos.
Cada disciplina opera con sus propias herramientas, su propio lenguaje, sus propias suposiciones, pero los eventos de 2025 nos invitan a reconsiderar esta compartimentación. Cuando un cometa interestelar con una coma del tamaño de la mitad del Sol se precipita hacia nuestro sistema planetario justo cuando el ciclo solar alcanza su clímax y la Tierra libera algunos de sus terremotos más poderosos en décadas, uno no puede evitar preguntarse si estas no son meras coincidencias, sino capítulos de una historia mayor que aún no hemos aprendido a leer. La física de sistemas complejos sugiere que tales conexiones pueden no ser solo posibles, sino inevitables. Los sistemas dinámicos muestran a menudo lo que se llama comportamiento emergente, donde interacciones simples a nivel local generan patrones inesperados a gran escala. Lo vemos en bandadas de aves, en el mercado bursátil, en las oscilaciones de poblaciones de depredadores y presas. ¿Por qué la Tierra y su interacción con el Sol y el espacio circundante deberían ser diferentes? La resonancia es la clave aquí. Cuando diferentes sistemas interactúan, a menudo lo hacen a través de resonancias, coincidencias de frecuencia que permiten la transferencia eficiente de energía. Un niño empujando un columpio en el momento adecuado puede amplificar su movimiento con muy poco esfuerzo. El mismo principio gobierna las órbitas planetarias, las vibraciones atómicas y, potencialmente, la interacción entre el clima espacial y la actividad sísmica. Considera lo que significa si la actividad sísmica de la Tierra y la actividad solar pueden resonar entre sí. Esto no implicaría que las tormentas solares causen terremotos directamente. Del mismo modo que un músico no crea una nota en la cuerda de un violín soplando aire sobre ella. En cambio, el aire puede excitar la cuerda si golpea en la frecuencia correcta. De manera similar, el clima espacial podría proporcionar pequeños impulsos en los momentos adecuados, que influyen en cuándo la Tierra libera su energía acumulada. El cometa 3I Atlas añade una variable inesperada a esta ecuación. Como objeto interestelar, transporta una composición química y propiedades electromagnéticas formadas en un entorno completamente diferente. Su coma en expansión interactúa con el viento solar, creando una perturbación en el flujo de plasma que normalmente rodea nuestro sistema solar. Incluso si estos efectos son minúsculos en comparación con las vastas energías involucradas en la tectónica de placas, su mera existencia recuerda que nuestro sistema solar no es un laboratorio cerrado, es un nodo en una red galáctica mucho mayor. Los físicos solares ya han observado que los cometas pueden interactuar significativamente con el viento solar. Cuando el cometa Lovejoy se sumergió en la corona solar en 2011, su cola creó perturbaciones detectables en el plasma solar. 3I Atlas, con su coma interestelar activa, podría estar teniendo efectos sutiles que aún no comprendemos plenamente. El verdadero desafío es separar la correlación de la causalidad. Es tentador ver patrones donde no los hay, especialmente cuando los eventos son dramáticos y cercanos en el tiempo. La mente humana está cableada para buscar conexiones. Fue lo que permitió a nuestros ancestros sobrevivir en entornos peligrosos. Pero la ciencia requiere más que intuición. Requiere pruebas estadísticas, mecanismos reproducibles y predicciones que puedan ser verificadas. Aquí es donde los próximos meses se vuelven cruciales. Si vemos más correlaciones cercanas entre tormentas solares significativas y grandes terremotos, especialmente en regiones que ya están bajo tensión, eso fortalecerá el caso para una conexión. Si observamos anomalías electromagnéticas en regiones antipodales a grandes terremotos, eso también dará peso a hipótesis actualmente marginales. Y si el perihelio de 3I Atlas coincide con fenómenos inesperados,
tendremos un conjunto de datos aún más rico para analizar. Lo que debemos evitar es caer en narrativas simplistas de causa y efecto antes de que los datos lo respalden. No todos los terremotos siguen a tormentas solares, ni cada tormenta solar precede a terremotos. La mayoría de los eventos ocurren de manera independiente, como dictan los mecanismos locales. La cuestión real es si existe una señal estadística débil, enterrada dentro del ruido, que podría proporcionar pistas sobre cómo funciona nuestro planeta en relación con su entorno cósmico. Esta búsqueda tiene implicaciones prácticas, además de filosóficas. Si incluso un pequeño porcentaje de grandes terremotos se ve influenciado por condiciones solares o cósmicas, eso podría abrir una nueva dimensión para la predicción de terremotos. En lugar de basarse únicamente en modelos de acumulación de tensión tectónica, los científicos podrían incorporar datos de clima espacial, alineaciones planetarias y fenómenos cósmicos. Aunque la predicción precisa de terremotos sigue siendo uno de los mayores desafíos sin resolver en la ciencia, cualquier mejora incremental podría salvar miles de vidas. A nivel filosófico, aceptar estas conexiones nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el universo. No somos una isla geológica aislada flotando en el vacío. Somos parte de un sistema dinámico en el que el Sol, los planetas, los cometas y quizás incluso fuerzas galácticas mayores desempeñan un papel. La Tierra respira al ritmo del cosmos, y nuestra civilización tecnológica se ve cada vez más afectada por este pulso cósmico. Los eventos de 2025 quedarán en los libros de historia, independientemente de cómo resulten nuestras hipótesis. El megaterremoto de Kamchatka, las tormentas solares, la llegada de un visitante interestelar. Cada uno es extraordinario por sí mismo. Juntos, forman un mosaico de misterio y maravilla que recuerda a la humanidad lo poco que aún comprendemos sobre las fuerzas que nos moldean. Mientras los científicos recopilan datos, los filósofos reflexionan y el público observa auroras en los cielos nocturnos. Recordemos que estamos participando en un experimento natural a una escala más allá de nuestra ingeniería. No controlamos estos procesos, pero podemos aprender de ellos. Y en ese aprendizaje podemos encontrar no solo una comprensión más profunda, sino también una mayor humildad frente al universo. En última instancia, lo que está en juego no es si las tormentas solares causan terremotos o si los cometas alteran la tectónica de placas. Lo que está en juego es si estamos dispuestos a expandir nuestra visión de la ciencia para considerar conexiones que trascienden las fronteras disciplinarias tradicionales. Porque si algo nos enseña 2025, es que la historia de la Tierra no puede contarse aislada de la historia del Sol, ni la del Sol de la historia de los visitantes cósmicos que lo atraviesan. Somos parte de un sistema interconectado cuya complejidad apenas estamos empezando a vislumbrar. Y quizás, al aceptar esa interconexión, nos preparemos mejor para los desafíos y maravillas que aún están por venir. En el amanecer de esta nueva fase, lo que enfrentamos no es simplemente un conjunto de coincidencias cósmicas, sino una invitación a contemplar la profunda red de conexiones que tal vez siempre estuvo allí, oculta a plena vista. La península de Kamchatka sigue siendo un epicentro no solo de terremotos, sino también de preguntas. Cada réplica, cada liberación de energía se convierte en un latido que resuena más allá de sus fronteras geológicas. La Tierra habla a través de estos movimientos y quizá nos está diciendo algo sobre cómo responde a las influencias externas. Los registros de septiembre de 2025 serán analizados durante años. Los sismólogos estudiarán las curvas de liberación de energía, las secuencias de réplicas y las distribuciones de tensiones.
Los físicos solares examinarán cada fluctuación del viento solar, cada ondulación en la magnetosfera. Los astrónomos revisarán minuciosamente los datos sobre 3I Atlas, buscando cualquier anomalía en la expansión de su coma y en sus interacciones con el plasma solar. Pero más allá de los datos permanece la narrativa. Y las narrativas son poderosas. Nos ayudan a dar sentido al caos, a encontrar patrones en lo impredecible, a extraer significado de lo aparentemente aleatorio. La narrativa que surge ahora es una de convergencia, de fuerzas solares, terrestres e interestelares que se encuentran en un mismo punto de la historia humana. No podemos olvidar que vivimos en una era en la que la humanidad depende más que nunca de la estabilidad tecnológica. Las tormentas geomagnéticas, que una vez habrían sido solo espectáculos de luces boreales, ahora representan riesgos para satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. Los terremotos, que una vez remodelaban aldeas costeras, ahora amenazan metrópolis enteras, conectadas por cadenas de suministro globales. Y los cometas, que antes eran presagios en el cielo, ahora son objetos de estudio científico que desafían nuestros modelos de física espacial. En este contexto, cada evento adquiere un peso adicional. Un terremoto no es solo un terremoto, es una prueba de la resiliencia de nuestras infraestructuras. Una tormenta solar no es solo una tormenta, es una prueba de la resiliencia de nuestra civilización tecnológica. Y un cometa interestelar no es solo un cometa, es una prueba de nuestra capacidad para reconocer que formamos parte de una red cósmica mucho mayor. La cuestión que surge es cómo responderemos como especie. Nos replegaremos en el miedo, viendo en cada alineación astronómica una amenaza, o avanzaremos con curiosidad, utilizando estos momentos para expandir nuestro conocimiento y fortalecer nuestra resiliencia. La historia ofrece pistas. Tras el terremoto de Lisboa en 1755, filósofos como Voltaire y Kant comenzaron a cuestionar las narrativas simplistas de castigo divino. Buscaron explicaciones naturales, inaugurando un giro hacia la ciencia moderna. Tal vez, tras los eventos de 2025, veamos un giro similar, no hacia supersticiones, sino hacia una ciencia más holística, una que acepte la posibilidad de conexiones intersistémicas y que se atreva a explorarlas con rigor. El concepto de acoplamiento electromagnético entre el clima espacial y la actividad terrestre es todavía una hipótesis marginal, pero ahora recibe más atención que nunca. Investigadores están proponiendo proyectos para combinar bases de datos sísmicas, registros geomagnéticos y observaciones astronómicas en tiempo real. Si estos proyectos se financian, podríamos estar al borde de un nuevo campo interdisciplinario, que algunos ya llaman geocosmología, imagina. Una red mundial donde cada terremoto se cruza automáticamente con las condiciones solares y planetarias en ese momento, donde algoritmos de inteligencia artificial buscan patrones que los ojos humanos no pueden detectar, donde predicciones a corto plazo sobre la probabilidad de actividad sísmica se enriquecen con datos del Sol y del espacio interestelar. Suena ambicioso, pero no está fuera de nuestro alcance tecnológico actual. Al mismo tiempo, es vital mantener la cautela. La pseudociencia prospera cuando las hipótesis emergentes se presentan como hechos. Las correlaciones débiles pueden convertirse en titulares sensacionalistas, y las coincidencias estadísticas pueden malinterpretarse como conspiraciones cósmicas. La disciplina debe ser el faro que guíe este nuevo campo, asegurando que las preguntas abiertas se exploren con rigor en lugar de dogma. Lo fascinante es cómo 3I Atlas se convierte en símbolo de esta era. No es simplemente un visitante interestelar, es un espejo en el que proyectamos nuestras esperanzas, miedos e interrogantes. Para algunos, representa un mensajero cósmico que trae advertencias o revelaciones. Para otros,
es simplemente un trozo de roca y hielo siguiendo leyes físicas impersonales. Para la ciencia, es una oportunidad irrepetible de observar material interestelar en interacción con nuestro Sol. El tamaño descomunal de su coma, su composición rica en dióxido de carbono, su actividad temprana a distancias donde los cometas deberían permanecer dormidos. Cada detalle rompe las expectativas y nos recuerda que el universo siempre guarda sorpresas. A medida que se acerque a su perihelio a finales de octubre, millones de personas seguirán su trayectoria, ya sea con telescopios, binoculares o simplemente con la imaginación. Será un evento cultural tanto como científico. Y como siempre ocurre cuando el cielo ofrece espectáculos extraordinarios, marcará a una generación. La relación entre estos fenómenos y nuestra conciencia no puede subestimarse. Las auroras que iluminan los cielos durante las tormentas geomagnéticas evocan asombro. Los terremotos que sacuden ciudades enteras provocan miedo y humildad. Los cometas que cruzan el firmamento despiertan curiosidad y misterio. Cada uno toca fibras profundas de lo que significa ser humano en un universo que a la vez nos desafía y nos inspira. El reto está en traducir ese impacto emocional en acción constructiva. La preparación frente a desastres, la inversión en ciencia, la cooperación internacional en el monitoreo del clima espacial y sísmico, todos son caminos por los que esa energía colectiva puede canalizarse, pero también está la dimensión personal. Estos eventos nos recuerdan nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad de adaptación. Nos invitan a mirar más allá de nuestras rutinas inmediatas y a contemplar el cuadro mayor. A reconocer que aunque nuestras vidas individuales sean breves, estamos entrelazados con ciclos cósmicos que abarcan millones de años. Quizás, dentro de siglos, cuando futuras generaciones miren hacia atrás a los registros de 2025, no solo verán datos de terremotos, tormentas y cometas, verán el momento en que la humanidad comenzó a aceptar que su historia está escrita no solo en la roca de la Tierra, sino también en la luz del Sol y en el polvo de estrellas que viaja desde sistemas distantes. Y si es así, entonces los eventos de Kamchatka, las tormentas de septiembre y la llegada de 3I Atlas no habrán sido meros episodios aislados. Habrán sido catalizadores de un cambio en la conciencia, recordándonos que somos parte de una sinfonía mucho más vasta, una en la que cada nota, sea un terremoto, una aurora o un cometa, tiene un papel en la melodía cósmica que nos rodea. En los márgenes de esta discusión surge una posibilidad aún más provocadora, que lo que estamos presenciando no sea solo una convergencia cósmica de eventos naturales, sino una manifestación de principios universales que apenas comenzamos a vislumbrar. La hipótesis del equilibrio de energía es un ejemplo de ello. Sugiere que la Tierra mantiene una especie de balance sísmico global. Cuando se libera energía en un lugar, como en el megaterremoto de Kamchatka, el sistema busca compensación en otros puntos, a veces incluso en regiones antipodales. Es un concepto especulativo, pero atrae precisamente porque refleja patrones que vemos en otros sistemas físicos. Equilibrio térmico, conservación de energía, simetrías en mecánica cuántica. ¿Por qué la geodinámica estaría exenta de tales principios? Si aceptamos la posibilidad de transferencia de tensiones a escala planetaria, entonces las correlaciones entre eventos sísmicos distantes dejan de parecer coincidencias improbables y comienzan a ser vistas como expresiones de un sistema global en búsqueda de estabilidad. Esta visión no contradice la tectónica de placas, sino que la enmarca en un contexto más amplio, donde la Tierra entera funciona como una red interconectada de liberación de energía. Ahora añadamos a este marco la dimensión solar. El campo magnético del Sol impregna todo el sistema solar, modulando la radiación cósmica,
alterando el viento solar y creando condiciones variables que afectan a todos los planetas. La heliosfera no es solo un escudo, sino también un canal de energía. Si la Tierra ya está en un estado crítico, podría una fluctuación en este campo actuar como desencadenante adicional. Los críticos dirán con razón que hasta ahora las correlaciones no han sido estadísticamente concluyentes. El ruido es alto, las coincidencias abundan y los sesgos de confirmación son trampas reales. Pero el contraargumento es que estamos apenas en el comienzo de reunir datos con la resolución necesaria. El siglo XXI nos ofrece algo sin precedentes, redes globales en tiempo real, tanto para monitorear la Tierra como para vigilar el Sol y el espacio profundo. Nunca antes habíamos tenido los instrumentos adecuados para siquiera poner a prueba estas ideas de manera seria. La llegada de 3i Atlas amplifica la urgencia de esta investigación. Como visitante interestelar, no obedece a los patrones familiares de los cometas locales. Su química, su comportamiento y su escala son distintos. Al interactuar con el viento solar en el momento exacto en que el ciclo solar alcanza su máximo, introduce variables que ningún modelo previo había contemplado. Es como si la naturaleza nos hubiera lanzado un experimento inesperado, una oportunidad para observar cómo se comporta nuestro sistema en condiciones inéditas. Los próximos meses pueden funcionar como un laboratorio natural. Si se producen más terremotos significativos en correlación con tormentas solares o alineaciones planetarias, los defensores de estas teorías tendrán munición. Si por el contrario, la actividad sísmica sigue su curso sin relación clara con el clima espacial, los escépticos verán confirmada su postura. De cualquier modo, el conocimiento avanzará, porque las preguntas estarán planteadas y los datos recogidos. Más allá de los aspectos científicos, hay una dimensión cultural que no debemos ignorar. La humanidad siempre ha mirado al cielo en busca de respuestas. Desde los presagios de la antigüedad hasta la astronomía moderna, hemos proyectado en los astros tanto nuestros miedos como nuestras esperanzas. En ese sentido, 3i Atlas no es solo un objeto físico, es un símbolo. Representa lo desconocido, irrumpiendo en nuestro vecindario cósmico, recordándonos que no estamos aislados, que el universo es dinámico y que lo inesperado siempre puede ocurrir. El poder simbólico de estos eventos puede influir en la manera en que nos percibimos como especie, ya no como habitantes de un planeta estable y aislado, sino como parte de una red cósmica de energías y movimientos. Esto podría inspirar una nueva era de cooperación internacional, en la que la observación del espacio y el estudio de la Tierra se integren en un proyecto común. Imaginemos un futuro en el que pronóstico sísmico y pronóstico espacial se consulten uno junto al otro, donde los centros de monitoreo no solo informen sobre tormentas solares que podrían afectar satélites, sino también sobre la probabilidad de que esas condiciones influyan en regiones tectónicamente tensas. No sería predicción absoluta, pero sí una mejora significativa en la gestión del riesgo. En este contexto, los avances en inteligencia artificial juegan un papel clave. Algoritmos capaces de detectar correlaciones sutiles en bases de datos masivas podrían encontrar señales que los humanos no podemos ver. Tal vez el vínculo entre tormentas geomagnéticas y terremotos no sea lineal ni inmediato, sino condicionado por múltiples factores simultáneos: fase lunar, alineaciones planetarias, estado de tensión regional. Solo sistemas de análisis complejos podrán desenredar este tejido de variables. La pregunta más inquietante, sin embargo, va más allá de la ciencia. ¿Y si estos fenómenos no son solo naturales? ¿Y si hay inteligencias, humanas o no, capaces de manipular el clima espacial? Esta especulación, aunque extrema,
Ha circulado en foros alternativos, alimentada por la coincidencia de eventos y por la magnitud de sus consecuencias. Los proyectos terrestres como HAARP ya han sido objeto de teorías sobre manipulación ionosférica. Si aceptamos la posibilidad de civilizaciones avanzadas en la galaxia, es inconcebible que manipulen energías a escalas que aún no comprendemos. Aunque la ciencia oficial no respalde tales conjeturas, no podemos negar su atractivo narrativo. Vivimos en una era donde la frontera entre ciencia y ciencia ficción es difusa. Lo que ayer parecía fantasía, viajes interestelares, inteligencia artificial, edición genética, hoy es tema de laboratorios. En ese sentido, contemplar hipótesis audaces, aunque no las aceptemos como ciertas, expande nuestro horizonte de pensamiento. Pero volvamos al terreno más firme. La evidencia tangible muestra que la Tierra atraviesa un periodo de gran inestabilidad sísmica, que el Sol se encuentra en su máximo de actividad y que un cometa interestelar masivo interactúa con la heliosfera. Estos tres hechos, independientes en apariencia, se han entrelazado en la narrativa de 2025, y aunque aún no sepamos si hay un vínculo causal, lo cierto es que juntos conforman una historia extraordinaria que ya está marcando a nuestra generación. Lo más probable, desde la perspectiva actual, es que la mayoría de los terremotos sigan siendo explicados por tensiones tectónicas locales, y que la influencia del clima espacial sea, en el mejor de los casos, marginal. Pero incluso una influencia marginal puede ser importante si ayuda a afinar predicciones o a comprender mejor los estados críticos de nuestro planeta. La verdadera lección puede ser esta: la ciencia avanza no cuando tiene todas las respuestas, sino cuando se atreve a hacer las preguntas correctas. Y los eventos de 2025 nos obligan a hacer preguntas que hasta hace poco parecían impensables. ¿Puede el Sol influir en la corteza terrestre de maneras más directas de lo que creíamos? ¿Pueden los visitantes interestelares alterar nuestro entorno cósmico de manera significativa? ¿Puede la Tierra responder no solo a fuerzas internas, sino también a impulsos externos sutiles? Responder a estas preguntas llevará años, quizá décadas, pero el proceso mismo de explorarlas transformará nuestra visión del cosmos y de nuestro lugar en él. Lo que está claro es que estamos viviendo un capítulo de la historia planetaria que será recordado, no solo por los terremotos o por el paso de un cometa interestelar, sino por la manera en que nos forzó a mirar más allá de los límites habituales de nuestras disciplinas y a considerar la posibilidad de que todo, del núcleo de la Tierra a la corona del Sol y a los visitantes de otras estrellas, esté conectado en una danza cósmica mucho mayor. En el centro de toda esta especulación científica y filosófica hay un recordatorio poderoso. La humanidad está entrando en una etapa donde su destino ya no puede entenderse únicamente dentro de los límites del planeta. Vivimos en un universo de energías entrelazadas, donde el Sol, los planetas, los cometas y la propia Tierra forman parte de un entramado dinámico. La hipótesis del acoplamiento electromagnético, la posibilidad de desencadenamientos antipodales, la influencia de visitantes interestelares. Cada una de estas ideas, aunque especulativas, apunta a una verdad más amplia. La Tierra no es una esfera aislada, sino un nodo dentro de una vasta red cósmica. Y si aceptamos esa visión, aunque sea de manera tentativa, nuestro enfoque hacia la ciencia, la preparación y la conciencia debe cambiar. La próxima gran prueba será el perihelio de 3I Atlas. El 30 de octubre de 2025, este cometa interestelar alcanzará su punto más cercano al Sol. Su coma, ya enorme, probablemente se expandirá hasta dimensiones que rivalizan con el propio diámetro solar. Los instrumentos espaciales estarán atentos, registrando cada fotón dispersado, cada íon arrancado por el viento solar.
Nunca hemos tenido la oportunidad de estudiar un objeto interestelar tan activo, tan de cerca. Las preguntas abundan. ¿Se intensificarán las tormentas geomagnéticas cuando la interacción entre la coma y el viento solar alcance su punto máximo? ¿Veremos correlaciones con la actividad sísmica en regiones críticas de la Tierra? ¿O el cometa pasará como un espectáculo visual sin mayores repercusiones? Lo que es seguro es que este será un laboratorio natural imposible de reproducir. Los telescopios James Webb, Hubble, así como sondas solares, trabajarán en sincronía. Cada observatorio terrestre aportará datos. Y por primera vez podremos observar cómo un cometa interestelar interactúa con un sol en pleno máximo de ciclo. Mientras tanto, la península de Kamchatka sigue siendo el escenario de un drama geológico. Los modelos estadísticos sugieren que las réplicas continuarán durante meses, con probabilidades decrecientes, pero no despreciables, de nuevos grandes sismos. La población local, acostumbrada a vivir en una de las regiones más activas del planeta, se enfrenta ahora no solo al miedo de la Tierra que tiembla, sino también a la atención mundial que conecta sus experiencias con un relato cósmico mayor. Las autoridades se preparan. Rusia ha reforzado los sistemas de monitoreo y evacuación, y las agencias internacionales mantienen un ojo en el Pacífico en caso de nuevos tsunamis. La memoria del desastre de 2004 en el Océano Índico sigue siendo un recordatorio de lo que está en juego. En paralelo, las comunidades científicas debaten intensamente. En conferencias y foros en línea, algunos defienden la idea de que los datos muestran patrones sugestivos entre tormentas solares y terremotos, mientras que otros insisten en que la evidencia no supera el umbral de significación estadística. La tensión entre apertura a lo nuevo y rigor escéptico se hace evidente. Pero ese es precisamente el motor de la ciencia, el choque de ideas que, con el tiempo, destila verdad de especulación. El público, por su parte, consume estas historias con fascinación. Videos virales muestran animaciones de la enorme coma de 3I Atlas envolviendo planetas imaginarios. Foros de Internet hierven con teorías que van desde explicaciones electromagnéticas hasta intervenciones alienígenas. Y aunque gran parte es exageración o fantasía, también hay un efecto positivo, una ola de interés renovado en la ciencia, en la astronomía, en la geofísica. Niños que miran al cielo con curiosidad, adultos que por primera vez buscan comprender cómo funciona la magnetosfera. Este puede ser uno de los mayores legados de 2025. No solo los datos recopilados, sino la chispa cultural que despierta. En un mundo saturado de información trivial, un evento cósmico de esta magnitud tiene el poder de unir a millones en una experiencia compartida de asombro. A nivel más profundo, sin embargo, permanece la pregunta de siempre: ¿qué significa todo esto para nosotros? Si el universo realmente funciona como un sistema interconectado, entonces cada evento, un terremoto, una tormenta solar, un cometa interestelar, no es aislado, sino parte de una narrativa común. Reconocer esa narrativa no cambia la física inmediata, pero cambia nuestra percepción. Y la percepción, como bien sabemos, influye en la acción. La preparación para desastres podría fortalecerse si comprendemos que vivimos en un planeta dinámico, parte de un entorno cósmico igualmente dinámico. La inversión en ciencia espacial y en monitoreo sísmico podría aumentar si el público reconoce la conexión entre ambos. Y en el plano espiritual, podríamos cultivar una mayor humildad y reverencia hacia el cosmos, entendiendo que somos parte de un todo mayor. Al final, tal vez la lección más valiosa de 2025 no sea sobre terremotos ni sobre cometas, sino sobre nosotros mismos, sobre cómo reaccionamos cuando lo inesperado golpea, sobre si elegimos el miedo o la curiosidad, sobre si cerramos filas en supersticiones o abrimos la mente a nuevas preguntas. Carl Sagan
dijo una vez que somos polvo de estrellas que reflexiona sobre las estrellas. Esa frase adquiere nueva fuerza este año, cuando literalmente recibimos un visitante interestelar que nos recuerda nuestras raíces cósmicas. El polvo que forma la coma de 3i Atlas es en cierto sentido nuestro pariente, material forjado en el crisol de una estrella lejana, viajando durante millones de años hasta encontrarse con nosotros. Mirar a ese cometa es mirarnos en un espejo cósmico. Un espejo que refleja tanto nuestra pequeñez como nuestra grandeza, pequeños frente a las fuerzas del universo, grandes en nuestra capacidad de comprenderlo. Al menos en parte, así llegamos al clímax de esta narrativa. El sol rugiendo en su máximo, la tierra temblando en Kamchatka, un visitante interestelar desplegando una cola más grande que el sol. 3 dominios que se cruzan en una ventana de tiempo única. Coincidencia quizá, o tal vez una invitación del cosmos a despertar a una conciencia más amplia. Sea cual sea la explicación final, una cosa es indudable: vivimos un momento histórico, y el recuerdo de 2025 resonará en generaciones futuras como el año en que la tierra y el cielo parecieron hablar un mismo idioma. La historia que estamos escribiendo no terminará en octubre, ni siquiera en 2025, porque lo que estamos presenciando es parte de un ciclo mayor, uno que continuará revelándose en los próximos años. Los terremotos de Kamchatka, las tormentas geomagnéticas y la llegada de 3i Atlas son capítulos de un libro más extenso: la interacción entre la Tierra y el cosmos. El análisis de estos eventos tomará tiempo. Los datos recolectados durante este periodo serán estudiados en laboratorios de todo el mundo. Se crearán modelos computacionales que simulen cómo las ondas sísmicas viajan a través del planeta, cómo las corrientes telúricas responden a fluctuaciones electromagnéticas y cómo la heliosfera reacciona ante un cometa interestelar. Cada modelo abrirá nuevas preguntas, y algunas de ellas redefinirán lo que pensamos sobre la estabilidad de nuestro mundo. El verdadero impacto, sin embargo, se sentirá en la conciencia humana. Porque aunque los números y gráficas sean herramientas de los científicos, las historias son las herramientas de la humanidad. Y la historia que emerge aquí es una de interconexión, de cómo fuerzas aparentemente separadas, la roca sólida bajo nuestros pies, el plasma ardiente del Sol, el hielo antiguo de un cometa interestelar, pueden formar parte de una misma sinfonía. ¿Acaso no es esa la lección que hemos visto repetirse en la ciencia? Newton unió la caída de una manzana con el movimiento de los planetas en un mismo marco de gravitación universal. Maxwell unió la electricidad y el magnetismo en un mismo campo. Einstein unió el espacio y el tiempo en una sola tela cósmica. Ahora quizá estemos en los albores de otra unificación, la de los procesos geológicos y los cósmicos. Si esa unificación llega, transformará más que la ciencia, transformará cómo nos vemos a nosotros mismos. Ya no como habitantes de un planeta separado, sino como parte de una red energética que se extiende del núcleo terrestre al espacio interestelar. Y con esa visión vendrá también un sentido más profundo de responsabilidad, porque si la Tierra responde a impulsos cósmicos, entonces somos aún más frágiles de lo que imaginábamos. Nuestras ciudades, nuestras tecnologías, nuestras vidas dependen de un equilibrio que se extiende mucho más allá de nuestro control inmediato. Pero al mismo tiempo, esta comprensión puede fortalecer nuestra resiliencia. Reconocer que formamos parte de un sistema mayor nos obliga a prepararnos, a adaptarnos, a diseñar civilizaciones que puedan resistir tanto los temblores de la Tierra como las llamaradas del Sol. La cooperación internacional será clave. Ninguna nación puede monitorear el cosmos por sí sola. Ninguna frontera detiene una tormenta solar ni un terremoto submarino. Proyectos como la vigilancia conjunta del clima espacial,
Las redes sísmicas globales y las misiones de exploración cometaria son semillas de un futuro en el que la humanidad actúa como una especie unida frente a desafíos planetarios. Y aquí, el papel de 3i Atlas adquiere un matiz casi poético, porque este visitante no pertenece a ninguna nación, ni siquiera a nuestro sistema solar. Es un recordatorio de que los límites que trazamos en mapas y banderas son irrelevantes a escala cósmica. Su paso nos invita a pensar no en términos de nosotros contra ellos, sino en términos de nosotros, los terrícolas, dentro de un siglo. Cuando los libros de historia hablen de 2025, quizás no lo recuerden solo como el año de grandes terremotos o tormentas solares. Quizás lo recuerden como el año en que la humanidad empezó a aceptar que su destino está entrelazado con el cosmos. Que mirar al cielo no es un lujo poético, sino una necesidad práctica. Que comprender los cometas, el Sol y la Tierra como partes de un todo es fundamental para nuestra supervivencia. Por supuesto, el camino no será lineal. Habrá escepticismo, habrá errores, habrá teorías que se derrumben bajo el peso de los datos. Pero así funciona la ciencia, avanzando a través de hipótesis, pruebas y correcciones. Lo importante es que las preguntas han sido planteadas y eso ya marca un avance irreversible. Mientras tanto, el público seguirá observando. Mirarán al cielo en busca de 3i Atlas. Leerán noticias sobre nuevas réplicas en Kamchatka y se maravillarán con las auroras que las tormentas solares sigan pintando en el cielo. Y cada observación, cada experiencia compartida, fortalecerá la narrativa de que vivimos en un planeta conectado a algo mayor. Quizá esa sea la mayor contribución de 2025. Recordarnos que la ciencia no es solo un ejercicio intelectual, sino una historia compartida. Una historia que nos dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en esta historia, los terremotos, las tormentas solares y los cometas no son amenazas aisladas, sino capítulos de un mismo relato cósmico. La conclusión es clara. El universo no es un escenario estático donde ocurren eventos aislados. Es un sistema vivo, dinámico y profundamente interconectado. Y al vivir en él, estamos inevitablemente inmersos en esa red de fuerzas. La humanidad puede elegir ignorar esta realidad o puede abrazarla. Puede temer las coincidencias o puede investigarlas. Puede ver en 3i Atlas un presagio de desastre o una oportunidad de descubrimiento. La elección está en nuestras manos, pero el cosmos seguirá su curso, con o sin nuestra participación consciente, y quizás esa sea la enseñanza más profunda, que aunque somos pequeños frente a la inmensidad del universo, tenemos la capacidad de comprenderlo, de narrarlo, de integrarlo en nuestra conciencia. Esa capacidad, más que cualquier tecnología, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Así, cuando miremos atrás a 2025, recordaremos no solo los eventos cósmicos y geológicos, sino también la chispa de entendimiento que encendieron. Una chispa que, si la alimentamos, puede iluminar el camino hacia una civilización que sepa vivir no contra el cosmos, sino en armonía con él. Y así llegamos al final de este recorrido, no con respuestas definitivas, sino con preguntas que resuenan más allá de la ciencia y alcanzan la esencia misma de nuestra existencia. El terremoto de Kamchatka, las tormentas geomagnéticas de septiembre y la inminente llegada de 3i Atlas han creado una convergencia de fenómenos que trasciende lo ordinario. Cada uno por sí mismo es impresionante. Juntos, conforman un mosaico de misterio que nos obliga a replantear lo que creíamos saber sobre la Tierra, el Sol y el universo. Lo notable no es solo la magnitud de los eventos, sino su sincronía, como si el cosmos nos estuviera recordando que nada ocurre en aislamiento, que cada vibración en la corteza terrestre, cada ráfaga de viento solar,
Cada grano de polvo interestelar forma parte de una red mayor. Tal vez, dentro de unos años, la ciencia confirme que no hay conexión causal entre estos fenómenos. Tal vez concluyamos que las tormentas solares no afectan la sismicidad, que los cometas son espectadores pasivos y que los terremotos siguen únicamente el guión de la tectónica de placas. Si ese es el veredicto, seguirá siendo una historia valiosa porque nos habrá mostrado los límites de nuestras hipótesis y nos habrá enseñado a buscar explicaciones en donde realmente se encuentran. Pero también existe la posibilidad de que los datos revelen patrones sutiles, señales enterradas en el ruido, relaciones que hoy apenas intuimos. Si eso ocurre, estaremos frente al inicio de un nuevo capítulo en la ciencia. Uno que unifica procesos geológicos y cósmicos en un marco común. Un paradigma en el que la Tierra deja de ser una isla para convertirse en un nodo dentro de un sistema solar vivo y resonante. Cualquiera sea el desenlace, la verdadera ganancia está en la apertura de nuestra mirada. Porque lo que hemos aprendido en 2025 es que el universo sigue siendo capaz de sorprendernos, de sacudir no solo la corteza terrestre, sino también la corteza de nuestras certezas. Y Atlas, con su coma gigantesca iluminada por el sol, es el símbolo perfecto de esta lección. Un viajero de otro sistema estelar que durante millones de años atravesó el vacío hasta encontrarnos. No vino con un mensaje intencional, pero su mera presencia nos habla. Nos recuerda que no somos el centro, que el universo está lleno de historias que aún no conocemos. Kamchatka, con sus montañas que tiemblan y sus costas golpeadas por tsunamis, nos recuerda nuestra fragilidad. Que por más avanzada que sea nuestra tecnología, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas profundas de la Tierra. Y que vivir en este planeta requiere humildad, preparación y respeto por los ciclos naturales. El Sol, en su máximo de actividad, nos recuerda que la estrella de la cual dependemos es tanto fuente de vida como de riesgo. Su calor sostiene nuestras cosechas, pero sus llamaradas pueden cegar nuestros satélites y apagar nuestras ciudades. Somos hijos de su luz, pero también prisioneros de su temperamento. Estos tres elementos, la Tierra, el Sol y un cometa interestelar, forman el tríptico de 2025. Y en ese tríptico encontramos una lección que trasciende la ciencia, la de la interdependencia. No hay fronteras en el cosmos, no hay independencia absoluta. Todo vibra en relación con todo. ¿Qué haremos con esta lección? Esa es la pregunta que queda en nuestras manos. Podemos relegarla a un pie de página, olvidarla cuando pase la noticia y la vida cotidiana recupere su ritmo. O podemos tomarla como un punto de inflexión, un recordatorio de que debemos vivir en consonancia con un universo dinámico, no en negación de él. La preparación frente a desastres, la inversión en ciencia, la cooperación global en la vigilancia del espacio y la tierra. Todo esto son caminos concretos que podemos seguir. Pero también hay un camino interior, el de la conciencia, el de mirar al cielo nocturno y reconocer que cada estrella, cada cometa, cada resplandor de aurora forma parte de nuestra historia, tanto como cualquier evento en la superficie terrestre. Cuando futuras generaciones estudien los archivos de 2025, leerán sobre números, magnitudes, velocidades, distancias. Pero lo que realmente importará será lo que esos números representaron para nosotros, un instante en que sentimos, con claridad inusual, que somos parte de algo mayor. Y quizá esa sea la mayor contribución de este año. No datos, no teorías, no gráficos, sino la chispa de un nuevo asombro. Porque el asombro es la semilla de toda ciencia, de toda filosofía, de toda búsqueda humana. Sin él, los números son fríos. Con él, los números se convierten en puertas a lo infinito. Así que miremos hacia adelante. El cometa seguirá su curso, el sol continuará su ciclo, la tierra seguirá temblando en sus ritmos impredecibles. Nosotros seguiremos buscando, midiendo, preguntando,
Y en esa búsqueda encontraremos no solo explicaciones, sino también sentido, porque al final lo que realmente nos define no es lo que sabemos, sino lo que elegimos hacer con ese conocimiento. Y lo que elegimos creer sobre nuestro lugar en el universo, que 2025 sea recordado, entonces no solo como el año de terremotos y tormentas, sino como el año en que recordamos, colectivamente, que vivimos en un universo vivo, que somos, en palabras de los antiguos, hijos de la tierra y del cielo, que cada temblor, cada aurora y cada cometa son recordatorios de que habitamos una casa cósmica compartida y que, en última instancia, nuestro mayor deber es aprender a vivir en armonía con ella.